Bien, pues comenzamos este módulo número 2 del curso de cata y maridaje. No sé si de ayer tenéis alguna duda. Voy a revisar el chat, creo que no, pero si tenéis alguna duda y queréis abrir micro sobre lo que estuvimos hablando ayer o algo que queráis aportar, pues será bienvenido. Voy a mirar el chat. María Martínez comentaba que tenía algún problema de conexión o de audio. Espero que se haya solucionado. David también tenía el mismo problema. Jorge, no sé si era tema de vuestro micro que lo teníais, o vuestro audio que lo teníais desconectado. No obstante, espero que Florencia también, espero que se solucionase. Y que, sobre todo, que hoy por lo menos escuchéis bien desde el principio. A ver, Miguel Ángel, soy Miguel Ángel García. No sé por qué no. Ah, bueno, también que no le iba a la cámara. Uy, madre mía. Espero solucionarlo. Espero que lo solucionases, Miguel Ángel. Cuéntanos. Bueno, pues los comentarios son sobre el sonido. El resto me escuchaban, con lo cual entiendo que problema de mi ordenador no sería. No lo sé. Israel, yo soy Ana, se te escucha y se te ve bien, ¿eh? Sí, me alegro. Me quedo más tranquilo. Y luego Pachu comentaba sobre la turbidez de los vinos. Hoy vamos a hablar exactamente de eso también. Es uno de los, como vamos a ver la fase visual, vamos a tratar el aspecto de la turbidez. Pero ella comentaba que obviamente hay vinos naturales que son bastante turbios, efectivamente. Por eso yo decía que cuando catamos no hay verdades absolutas, sobre todo en la fase visual, que es la que vamos a ver hoy. La fase visual para mí, aun siendo la menos interesante quizás, es muy divertida porque te retas a sacar información del vino solo mirándolo, intentar averiguar cosas, ¿no? Y una de ellas es esta turbidez. Si de repente tenemos una copa delante y vemos que el vino no está limpio, no está brillante, sino que está turbio, en teoría, a priori, eso es un defecto, la turbidez. A los vinos se les supone que estar limpios y brillantes. Sin embargo, bueno, pues no hay que rápidamente descalificar el vino en la fase visual, porque al fin y al cabo la fase visual es una fase de intuición, intuitiva. Vemos el vino, pero no lo olemos ni lo probamos, y aún así intentamos sacar conclusiones. No pueden ser nunca conclusiones definitivas porque es una información previa. La fase visual es una información previa, muy, muy, muy valiosa. Por eso yo la valoro tanto, porque es muy valiosa, porque nos guía sobre una pista. En este caso, la turbidez que dice Pachu, nos guía sobre una pista. El vino está turbio. En teoría, nosotros pensamos para nosotros mismos, en teoría esto no es lo normal. Y ya pensamos, en base a nuestro conocimiento sobre vinos, vuelvo al aprendizaje, al conocimiento para ser mejores catadores. En base a nuestro conocimiento, pues sabemos que los vinos naturales, por su proceso de elaboración, porque no llevan añadidos de estabilizantes, como por ejemplo el dióxido de azufre, que es algo muy común y tradicional desde siempre en la conservación de los vinos. Al no llevarlo, bueno, pues las alteraciones naturales biológicas son más frecuentes en un vino natural que en un vino estabilizado o tratado, filtrado, clarificado, etcétera. Cosa que los vinos naturales no llevan. El vino natural es un zumo de uva natural, fresco, fermentado de manera natural, con todos los riesgos que ello conlleva, pero es un estilo, un método, ¿no? Son vinos que, como digo, al no llevar ese dióxido de azufre añadido en dosis pequeñas y permitidas por las autoridades sanitarias, por supuesto, pero al no llevarlo, su evolución es más rápida, se empeora más fácil, es un zumo fresco, con lo cual va a tener más facilidad de, entre comillas, corromperse o más rapidez en corromperse que un vino filtrado, estabilizado, tratado con dióxido de azufre, etcétera, ¿no? Por tanto, bueno, pues vemos un vino a simple vista, sin siquiera tocar la copa. Es turbio, a priori pensamos que puede ser un defecto, pero también pensamos que puede ser un vino natural por ese proceso de elaboración tan especial que llevan. Bien,
Ya tenemos dos caminos que seguir. Ahora vamos a ir acotando. ¿Cuál de ellos es el válido? Entramos en la fase olfativa. Si los aromas son desagradables, pues entenderemos que el vino está corrompido, está deteriorándose o totalmente deteriorado quizás. Y como última comprobación, pasaríamos a la fase de boca para ver cómo se comporta el vino en boca y ya confirmar todas las informaciones previas de las dos fases anteriores, visual y olfativa. Por eso os decía que las tres fases de la cata están interrelacionadas y cada una aporta información a la siguiente, por orden cronológico. Primero siempre hacemos la visual, luego la olfativa y luego la gustativa. Por tanto, bueno, pues en la fase visual nos da pistas y luego ya en la fase olfativa ya vamos descartando algunas de esas informaciones previas que nos ha dado u opciones que pudiera tener ese vino, pues las vamos descartando en las fases siguientes, olfativa sobre todo, y luego ya finalmente la gustativa. El mundo del vino está lleno de excepciones, no es matemática pura, entonces en la cata debemos estar atentos a esas excepciones y conocerlas. Cuanto más sepamos de vinos, vuelvo a repetir, mejor vamos a identificar si es un defecto o algo típico de ese vino, como el caso de la turbidez en los vinos naturales. Lo vamos a ver en profundidad todo hoy. A ver. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Comenta algo? A ver, Almudena, cuando pasen la grabación anotaré alguna duda y si no, mañana pregunto. Bueno, pues aquí estamos, Almudena, para que preguntes lo que necesites. Y Virgi dice, a la hora de pedir los elementos para la cata, quisiera que se tenga en cuenta que soy de Argentina. No te preocupes, no te preocupes, lo pondremos fácil y me hago cargo de eso y bueno, pues habrá gente de otros lugares, con lo cual no tenemos acceso a los mismos vinos. No te preocupes que va a ser todo como más genérico para que no nos tengamos que complicar la vida ni nos estresemos en la búsqueda del vino. Bueno, pues en el chat no hay nada más. No sé si en el chat de ayer, ¿vale? Si alguien quiere comentar algo antes de empezar, voy a mirar. No habéis anotado nada aparte de vuestros nombres, ninguna pregunta en el chat de hoy. Así que, bueno, pues me pongo a compartir y empezamos con la fase visual. Aquí tenemos el módulo 2. Vamos a trabajar hoy o a estudiar, a repasar el análisis visual de los vinos, la primera fase de la cata, la fase visual, que haremos obviamente con nuestros ojitos, con los órganos visuales. Este análisis visual, como digo, es una fase previa, una fase de preinformación sobre el vino. Yo suelo comparar la cata, la comparación con cuando conoces una persona nueva, ¿no? De repente te presentan a alguien o directamente alguien se te cruza por la calle y te saluda, ¿no? Se para y te dice hola. Bueno, pues lo primero que hacemos es echar un vistazo de arriba abajo, ¿no? Una visual previa y luego ya, una vez que digamos que damos la aceptación a devolver el saludo a esa persona, bueno, pues ya pasaríamos a la fase olfativa, sería ya un reconocimiento, ¿no? Pero la fase visual es esa fase de distancia en la que aún no hay contacto, digamos, y bueno, pues hacemos un análisis previo de lo que tenemos delante. Entonces, como en todas las fases de la cata, vamos a analizar una serie de atributos. Una serie de atributos iniciales, ese aspecto inicial, a ver, la primera vista, esa primera impresión, que dicen que la primera impresión es la que cuenta o la que queda, bueno, pues por lo menos es la que nos da la primera información. ¿Debemos seguir avanzando en la cata o este vino tiene algún problema o este vino ya a la vista nos indica que nos está invitando a olerlo y a probarlo porque es muy agradable de ver, un vino muy expresivo, ¿no? Pues todos ese factor es el aspecto inicial.
que puede ser también la apariencia, ¿no? Esa apariencia. También vamos a analizar concretamente la tonalidad de color. Si es un vino blanco, si es un vino tinto. Dentro del vino blanco vamos a ver hoy una serie de gamas de colores, y en los vinos tintos y rosados también vamos a ver unas gamas de colores que pueden responder a muchos factores. La variedad de uva, que tengan más un color de un tipo u otro, un amarillo más verdoso o un amarillo más pardo, más ocre, más ámbar en los blancos, o pues un rojo más tirando a violeta, a púrpura, o más tirando a color ladrillo en los tintos. ¿Vale? Pues todo eso va a tener un porqué. Nosotros en la fase visual captamos ese estímulo externo, esa tonalidad de color, lo analizamos a través, o por lo menos pasa a través de nuestros ojos, nuestro órgano visual, y de ahí se transmite la información al cerebro, donde decimos, bueno, pues este color es un rojo picota, ¿vale? Se define en el cerebro, como veíamos ayer, curiosamente. También en el análisis visual vamos a ver la textura, la mayor o menor fluidez del vino. Vamos a ver también su transparencia. La fase visual depende de la luz. Ayer apuntamos así brevemente, aunque lo desarrollaremos más adelante en próximos módulos, que la sala de cata tiene que tener una luz perfecta, una luz blanca, directa, no desde atrás nuestro, que nuestro cuerpo hiciera sombra sobre el vino, sino una luz directa sobre nuestra mesa, sobre el punto donde está la copa. Y si no es ese tipo de luz blanca, pues una luz natural también, que entrase de manera directa, sin sombreados y sin nuestro cuerpo haciendo sombra sobre la copa, ¿no? Que distorsionaría el color. Y también, bueno, pues siendo una luz blanca y no una luz cálida, que también iba a distorsionar la percepción nuestra. No el color sigue siendo el mismo, pero si tenemos una luz muy tenue o estamos a oscuras, no vemos si es blanco o tinto, obviamente, dependemos de la luz. Entonces esa luz tiene que ser lo más pura posible para que analicemos la tonalidad de color perfectamente, ¿vale? Entonces, bueno, pues luego vamos a ver, como decía, texturas, la transparencia u opacidad del color. Eso depende de esa luz. Esa transparencia es la luz que el vino absorbe. Si un vino es opaco, los haces de luz lo que hacen es rebotar en el vino. El vino no absorbe la luz porque tiene mucha materia colorante, y los haces de luz rebotan en la superficie del vino. Y el brillo, por ejemplo, que también lo vamos a analizar en la fase visual, sería la luz que el vino refleja, la absorbe y la reemite. Eso sería el brillo del vino. Y todos estos elementos van a tener un porqué. Y cómo nosotros, con nuestro instinto de detective sumiller, vamos a buscar ese porqué, pues en base a nuestro conocimiento sobre el vino. ¿Por qué tiene una textura densa? Vale, pues puede ser por esto y por esto. Todo lo vamos a hacer, ¿eh? Entonces ya sacamos nuestras conclusiones nuestras preconclusiones en la fase visual. Y luego ya, como digo, en las siguientes fases vamos confirmando la información provisional de la fase visual. Y digo provisional porque la vista engaña. Es un refrán, ¿no? Ojo y pestaña, que la vista engaña. Bien, pues es cierto, a veces vemos un alimento muy atractivo que luego pues no, en boca o en nariz, no nos agrada, ¿no? En la visual sí nos pareció súper apetitoso y luego pues nos defrauda. O al contrario, un aspecto desagradable y luego el plato está maravilloso y nos emociona, ¿no? Esto pues lo podéis entender muy fácilmente con los trampantojos. ¿Sabéis lo que es un trampantojo? Un plato que parece una cosa y luego es otra. Yo recuerdo un trampantojo de un chef con el que trabajé, que me gustaba mucho, porque el primer día me pensé que lo que había en el plato era una mazorca de maíz, y realmente era algo con forma de mazorca, con forma y color de mazorca de maíz. Pero ¿sabéis qué era? Era una pieza de foie. Una pieza de foie que se había metido en un molde con forma de mazorca. Entonces, al salir del molde, salía con forma de mazorca, y luego con un colorante alimentario le daban la tonalidad de la mazorca. Y tú pensabas que en el plato te estaban poniendo una mazorca, y luego era
una pieza de foie, de micuí, con lo cual la vista nos engaña. Pero esta fase visual, en esta fase visual nosotros vamos a tener en cuenta eso para sacar las conclusiones o preconclusiones en la fase visual, pero con reservas, siempre esperando la confirmación de la fase olfativa y la fase gustativa. Por muy evidente que sea el defecto o el atributo que estamos viendo o que estamos percibiendo con la vista. Siempre vamos luego a confirmar en nariz y en boca. La presencia de carbónico, por ejemplo, en los vinos espumosos, pues también va a ser un objeto de análisis y de conclusiones o preconclusiones. Y la densidad del vino. A veces, esto también todos estos elementos lo vamos a estudiar ahora en profundidad. Esa adherencia cuando el vino se adhiere a las paredes de la copa y va bajando más o menos lentamente esas gotitas, bueno, pues nos denotan que el vino es más denso o menos denso. Y esa densidad responderá a algo que nosotros vamos a intentar deducir. Vale. Entonces, este aspecto del vino nos da pistas sobre el tipo de vino que es. Obviamente, pues a la vista sabremos inmediatamente si es blanco, tinto o rosado, pero también muchos otros aspectos, sobre todo de la variedad de uva o de la elaboración, de los métodos de elaboración, que van a darnos un aspecto u otro al vino. Posible edad biológica. La edad biológica no es la que pone en la etiqueta, no es la añada, sino que la edad biológica es la evolución que ese vino está experimentando dentro de la botella. Voy a beber un poquito de agua, con vuestro permiso. Bien, la edad biológica es esa evolución que los vinos van experimentando dentro de la botella. Puede ser una evolución, si el vino está bien conservado en condiciones perfectas, será una evolución más lenta, y si lo tenemos pues en el balcón a 40 grados en verano y a menos 2 grados en invierno, pues ese vino su edad biológica le estamos dando mala vida, con lo cual va a envejecer más rápido. ¿Vale? Esa edad biológica no coincide en la mayoría de los casos con la edad cronológica o la que pone en la añada, en la etiqueta. Y luego las influencias del enólogo, las influencias o la mano del enólogo, ¿no? Es algo que participa de manera crucial en el diseño del vino. El enólogo, con la materia prima que tiene, con la vendimia de este año, pues tiene una idea con las características que tienen estas uvas. Bueno, voy a hacer un blanco fermentado en barrica o voy a hacer un tinto con una crianza. En lugar de elaborarlo como vino joven o como reserva, voy a hacer una crianza con 12 meses en barrica. Bueno, pues puede ser que de esta manera o esta decisión nos lleve a vinos con unas tonalidades o un aspecto visual diferente. Entonces, bueno, pues por ejemplo, si hay filtrados en el vino para limpiarlo, para dejarlo más estable, o directamente el enólogo decide no filtrar, quiere preservar toda la personalidad del vino, tanto, iba a decir lo malo, ¿no? Pero esos riesgos que hay cuando el vino no se filtra, pues hay posibilidades de proliferaciones microbiológicas dentro del vino cuando está en la botella. Hay más riesgo de ello, pero también el lado positivo de no filtrar es que si tú tienes un terroir, una parcela de viñas viejas que ofrecen muchas características del entorno, del suelo, aromas minerales, con mucha personalidad, bueno, pues intentamos quitarle lo menos posible esa personalidad, ¿no? Que le va a dar un carácter único a ese vino. Entonces decidimos no filtrar o hacer una filtración no agresiva. Vale, todo esto va a influir en el vino porque la materia colorante son pigmentos, son sustancias que están disueltas en el vino. Si hacemos un filtrado intenso, vamos a quitarle al vino cierta intensidad de color. Vamos a modificar su aspecto visual. ¿Vale? Por tanto, bueno, pues en función de estos parámetros podemos sacar esas conclusiones. Uy, este vino parece que no está filtrado. No está turbio, pero es muy denso, tiene un color muy intenso y puedo intuir que no está filtrado. ¿Vale? Por ejemplo.
o que se ha hecho una maceración de los ollejos, de las pieles de la uva con el mosto muy intensa. Entonces se ha extraído mucho color de las pieles de las uvas, porque vaya por delante que ahora creo que lo vamos a ver a continuación. A ver. Sí, vaya por delante que el color del vino, lo que le da color a los vinos, se encuentra en la piel, sobre todo en los tintos. En los vinos tintos, en el ollejo, en la piel de la uva, es donde se encuentran, yo creo, las sustancias más interesantes desde el punto de vista de la calidad del vino. Tenemos esos antocianos, esa materia colorante. Los antocianos son pues, pigmentos de color rojo azulado, o sí, rojos y azulados. Entonces, tenemos por un lado esos pigmentos que son únicos de los vinos tintos, como podéis imaginaros, y luego tenemos las flavonas, los flavonoides, que son las tonalidades amarillas y verdosas que tienen los vinos blancos principalmente, pero también los tintos. Los tintos tienen de las dos. Materia colorante azulada rojiza, propia de los vinos tintos, y también tienen flavonas, que son las sustancias colorantes de color amarillo verdoso, que son propias de los blancos, pero también presentes en los tintos. Y ahora a continuación vamos a ver cómo se expresan esas flavonas, esa materia colorante en los tintos, dándoles colores más amarillentos, ¿no? O palideciendo el color del vino, por lo menos. Entonces, estas sustancias se encuentran en la piel de la uva. También se encuentran los aromas, también se encuentran los taninos tan importantes para los vinos tintos, sobre todo los tintos de guarda. Entonces, como digo, la piel de la uva es donde se encuentra un poco la magia de la calidad del vino. Y en la pulpa, lo que no es la piel, en la pulpa, pues no vamos a tener materias colorantes, salvo en los vinos blancos, que ahí es donde se encuentran también gran parte de las flavonas, de esa materia colorante amarillo verdosa. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues aunque, como veis, el color del vino puede tener un papel secundario, porque a la hora de evaluar la calidad de un vino o simplemente disfrutar una copa de vino, pues que sea un rojo granate o un rojo picota o un rojo cereza, bueno, pues no me dice mucho tampoco. Esto suele venir también como consecuencia del tipo de variedad de uva. Hay variedades de uva que en su piel generan más antocianos o generan también más flavonas, por tanto, los colores serán colores más intensos. Y luego también de la edad del vino, del tipo de elaboración. También lo vamos a ver a continuación, como un vino tinto joven va a tener colores más púrpura y un vino tinto viejo va a tirar más hacia esos colores que decíamos de ladrillo, de teja. Entonces, bueno, pues el color también va evolucionando en botella. Nosotros, al analizar el color visualmente, podemos identificar, si yo lo que tengo aquí, pues una botella de un vino tinto del año 2022, es decir, de la última añada, es un tinto joven, un tinto que no ha experimentado crianza en barrica, se ha diseñado como un vino joven para consumir en 1 o 2 años siguientes a la vendimia. A ese vino, que yo por la añada que estoy viendo en la etiqueta, 2022, es un vino, ya deduzco que es un vino joven, sin barrica, etcétera, etcétera, pues le supongo que debe tener unos colores de juventud, obviamente. Si ese vino que es joven, de repente tuviera esas tonalidades teja, ladrillo, que son propias de los vinos de reserva, gran reserva o vinos con cierta evolución, a un vino joven no le puedo consentir que tenga esas tonalidades ladrillo o teja, porque eso significará que ya está oxidado, camino de la oxidación o ya completamente oxidado, porque los vinos de este estilo joven, tintos, tienen que tener tonalidades que se acerquen, si no, a lo mejor no es un púrpura, un violeta muy nítido, pero sí que se acerquen a esa gama de colores y no a la otra, a la de los colores más pardos, que es precisamente cuando desaparece el antociano, el color azulado rojizo, y sube el nivel de flavonas o aflora el nivel de flavonas en los vinos tintos, que será esas tonalidades amarillentas que mezcladas con los rojizos y azulados van generando ese tono más ladrillo, más teja, más pardo. Sin embargo, si en lugar de tener en la mano una botella de un
tinto joven de 2022, lo que tengo es un tinto reserva de 2018, pues ese color ladrillo teja es su color habitual o natural, porque es un vino que tiene ya edad, tiene evolución, ha pasado X tiempo por barrica y todo eso ha ido minando en la cantidad de antocianos y ha ido dejando aflorar la cantidad de flavonas, con lo cual disminuyen los púrpura, violáceo, rojo picota y aparecen los colores más rojo rubí, rojo ladrillo y color teja. ¿Se entiende hasta aquí? Paro 2 segundos Sí, para escucharos. una Sí, por pregunta. favor. ¿Por qué los vinos tienden en el tiempo a querer ser blancos y por qué los blancos con el tiempo tienden o quieren ser tintos? Muy buena esa. Pues es un poco por lo que estoy comentando ahora, ¿no? Los vinos, curiosamente, como tú bien apuntas, los vinos tintos tienden a palidecer porque desciende la cantidad de antocianos. Los antocianos, que son los pigmentos del vino tinto, que están solubilizados en el líquido, empiezan a insolubilizarse y a hacerse insolubles y a posarse en la base de la botella si la tenemos de pie o pues, sí, en la parte que toca la estantería, ¿no? Empiezan a formarse materias sólidas, depósitos que son depósitos naturales que no responden a ningún defecto. Yo siempre lo comparo a modo de chiste con los hombres, ¿no? Que cuando tenemos edad pues vamos perdiendo el pelo poco a poco, que eso no es nada malo. Seguimos estando bien de salud, no hay ningún empeoramiento, pero es algo natural de la edad. Pues los vinos tintos les pasa igual, van perdiendo ese color. Y contrarrestando a eso, suben las flavonas en los vinos tintos, con lo cual obviamente se clarean, porque las flavonas tienen colores pálidos, amarillentos. Y en los vinos blancos ocurre todo lo contrario. Lo que pasa es que los vinos blancos no tienen antocianos. Lo que ocurre es que ese color amarillento, con la acción del oxígeno, se va pardeando, se va volviendo más, primero anaranjado, luego ya unos tonos de hoja seca, tonos un poco más pardos, hasta que ya, ahora vamos a ver una foto, una imagen con toda la gama de colores, la evolución de los vinos en función de su edad. Aunque no solo influye la edad, también la conservación, la mala vida o buena vida que le hayamos dado a este vino y el método de elaboración. Un vino blanco que haya pasado un tiempo considerable por barrica, pues nada más ser embotellado, ya va a tener un color más pardo, ya no va a tener síntomas de juventud, porque la barrica lo que hace es madurarlo, envejecerlo. Entonces, como igual que a los vinos tintos, ¿no? También la barrica les despoja de color. Entonces es una cuestión también no solo de evolución natural, sino de elaboración, incluso de la genética de la variedad de uva. La variedad de uva puede tener mayor capacidad de generar antocianos que otra y, por tanto, los vinos de esa variedad van a tener más color. Por ejemplo, la Monastrell. La Monastrell es una variedad, o la Bobal, son variedades que tienen bastante pigmentación, bastante color. Los vinos de estas dos variedades, de entrada, sobre el papel, son vinos con mucha intensidad colorante y, por ejemplo, los vinos de la variedad Pinot Noir pues son bastante menos coloreados y se diferencian bastante a la vista por eso, ¿no? Entonces, bueno, hay muchos factores que intervienen, por eso, vuelvo a repetir y no me cansaré, cuanto más aprendamos, más conozcamos, más oportunidades tendremos de acertar, porque al fin y al cabo esto es una actividad detectivesca un poco y en las catas a ciegas, catas de sumilleres profesionales, pues es muy difícil que algún sumiller acierte todas las características de todos los vinos que estemos catando. Es muy complicado, es simplemente intuición, guiarte por tus conocimientos y ir confirmando de una fase a otra, de la fase visual a la olfativa, de la olfativa a la gustativa, ir confirmando toda esta información que estamos extrayendo a través de nuestros sentidos, ¿no? Es, yo creo que algo retador, pero bonito, ¿no? En el vino. Os comenté ayer que antiguamente, pues hace 30, 40, 50 años, los vinos eran más previsibles.
los vinos de cada zona eran como más previsibles. En la actualidad, pues hay muchas más técnicas de elaboración de vinos, mucha más tecnología, mucho más conocimiento por parte de los enólogos, con lo cual, bueno, pues técnicas de unas zonas se aplican en otras, variedades de una zona se llevan a otras, con lo cual la confusión es mayor en cata ciega. Ahora ya sí que es casi imposible acertar todos los atributos de un vino, ¿no? Pues, igualmente no era difícil pues, averiguar la añada, la variedad es más fácil, ¿no? Pero la añada, la zona, el clima de ese año, bueno, pues todos esos aspectos eran un poco, o el tipo de elaboración, el tiempo en barrica. Hay quien incluso, si se conocía muy bien el vino, adivinaba hasta la bodega, y actualmente también, ¿eh? Pero actualmente es mucho más difícil, la verdad, en las catas a ciegas. Bien, pues en cuanto al color, podemos hablar de densidad, pero la densidad vamos a comentarlo a continuación. Normalmente la intensidad también la vamos a comentar, pero suelen depender de esa materia colorante que, sumada al tanino, pues son las que marcan el color de los vinos. El tanino y la acidez de los vinos, la cantidad de acidez que tenga o el pH del vino y la cantidad de taninos, van a actuar como fijadores del color. Esa evolución que estoy contando que tienen los vinos blancos y que muy bien el compañero ha descrito, de los tintos clareándose y los blancos oscureciéndose, esa evolución natural, si ese vino tinto tiene gran cantidad de tanino y una buena acidez, esa evolución hacia los tonos ladrillo-teja va a ser mucho más lenta. ¿Por qué? Porque el tanino y la acidez hacen que los antocianos no se insolubilicen, no se precipiten al fondo de la botella, sino que tarden más en hacerlo. ¿Vale? Entonces, bueno, pues otro factor que podemos conocer. Hay vinos de reserva, os acabo de poner el ejemplo de un vino joven y un vino de reserva de 2018, creo que he dicho, ¿no? Pues hay vinos de reserva de 2018 con gran potencia tánica y una acidez bastante importante que pueden preservar todavía colores, no sé si decir de juventud, pero sobre todo no tienden a los colores habituales de un reserva, que puede ser ese color ya rojo rubí o rojo teja o ladrillo, ¿vale? Una alta proporción de tanino y de acidez van a retardar ese proceso. A veces nos puede engañar el vino, ¿no? Por eso hay tantos parámetros, tantos condicionantes que, bueno, hay que tener en cuenta todo, hay que estar, por eso os decía, y ahora entenderéis por qué comentaba ayer que es tan importante estar muy concentrado en un ambiente totalmente aislado, con nuestros sentidos completamente centrados en el producto que estamos catando, para que tengamos en cuenta todos los parámetros que pueden formar parte o tomar parte en el color del vino o en otros atributos que vamos a ver. Vale, bueno, pues pasamos adelante para ver la gama cromática de los vinos. Perdóname que tengo la garganta un poquito seca. Vamos con la gama cromática de vinos blancos, rosados y tintos. Aquí, como veis, de izquierda a derecha tenemos las diferentes tonalidades. La verdad que no estoy muy orgulloso de ese dibujo. Quizá el amarillo limón está en segundo lugar. Tiene más intensidad que el anterior, pero creo que tiene que haber algo intermedio entre el segundo y el tercero y entre el primero y el segundo, pero bueno, nos vale. Esto es simplemente para que veáis de izquierda a derecha el paso del tiempo en un vino. Esa sería la evolución de un vino blanco desde que está recién embotellado a la izquierda del todo hasta que se oxida a la derecha del todo. Eso sería un vino blanco oxidado. Pero esto que acabo de decir no es una verdad absoluta, tiene multitud de matices. ¿Por qué? Bueno, pues porque también depende de, como decíamos, la variedad de uva. Por ejemplo, hay variedades de uva blanca que dan tonos verdosos, como la verdejo, por eso es su nombre, verdejo, suele un verdejo de libro, un verdejo típico, tiene un amarillo con reflejos verdosos. Entonces, cuando veamos reflejos verdosos, podemos decir, ah, verdejo.
pero también puede ser cualquier otra variedad recién embotellada, porque un vino recién embotellado joven esos síntomas de juventud son los reflejos verdosos, ¿vale? También podemos intuir que es un vino que no ha pasado por barrica, porque si hubiera pasado por barrica ya estaríamos en el punto 3 o en el punto 4 incluso, porque la barrica lo que hace es oscurecer a los vinos blancos. Entonces, en la imagen 1 de la izquierda, que es el vino o recién embotellado o de una variedad que da tonos verdosos, seguro no ha pasado por barrica. Bueno, pues ya tenemos 3 caminos que seguir, ¿vale? Ya luego en la fase visual, olfativa y gustativa iremos descartando. ¿Se entiende esto? Y luego otro factor es la añada, porque podemos tener esa variedad que da tonos verdosos. Puede ser un vino que no ha pasado por barrica. Pero si la añada es una añada muy, muy, muy calurosa y quizá poco lluviosa, donde la uva no ha engordado mucho y está muy concentrada, ese vino va a tender a tener unos colores un pelín más oscuros. Quizás saltaríamos al punto 2, ¿vale? Al dibujo 2 o la copa número 2. ¿Vale? También depende de la añada, para que sepáis, otro factor que influye, el clima del año de esa vendimia. Esto también pues, es otro parámetro a tener en cuenta. Con lo cual, bueno, pues esta evolución que os decía, que responde a esta línea, esta gama de colores de izquierda a derecha, que responde a la evolución normal del vino, también puede tener otros condicionantes. Por eso es tan complicado. Y si nos vamos a la derecha del todo, a esos tonos ámbar y cobre, pues puede responder a que sea un vino joven, si vemos en la etiqueta que es un blanco 2022, pues y tiene ese tono, pues malamente, porque será un vino que le hemos dado mala vida. En poco tiempo lo hemos conseguido oxidar. Sin embargo, si vemos que es un vino de 2019, bueno, pues también estará oxidado, pero quizás ha sido una evolución natural, pero lo hemos cogido tarde, porque ese vino blanco joven de 2019, a fecha de hoy, 2023, acercándonos a 2024, pues ese vino está oxidado y por tanto tiene esa tonalidad del extremo derecho de nuestro dibujo. Y luego, bueno, pues si es un vino quizá de ese 2019 o un 2020 y tiene unos tonos pardos, cuarta imagen desde la izquierda, cuarta, quinta o sexta, puede ser porque ese vino ha pasado por barrica. Incluso un leve paso por barrica puede ser la tercera imagen también, ¿vale? Para que veáis todos los parámetros que pueden influir en estas tonalidades de los vinos. Los vinos blancos, normalmente como hemos descubierto, bueno, no hemos descubierto, muchos de vosotros, la mayoría lo sabríais, que el color de los vinos está en los ollejos, no en la pulpa. Los vinos blancos sí tienen antocianos, sí tienen color, pero principalmente se dice que el color se halla en la piel de la uva. Entonces depende de esa añada, de cómo haya madurado esa piel, vamos a tener un tono u otro, y también en la elaboración. Los vinos blancos, por lo general, la vinificación en blanco que viene en los tratados de enología, se hace la fermentación sin la presencia de los ollejos, es decir, se fermenta solo el líquido, solo el mosto. Sin embargo, la elaboración tradicional, la vinificación en tinto, se hace la fermentación con los ollejos. Fermenta la pasta conjuntamente. Ollejos, parte sólida por un lado y mosto por otro. No por un lado y por otro, sino juntos, en el mismo depósito, y la fermentación se produce con ellos juntos, con lo cual en la fermentación se extrae de los ollejos toda o casi toda la materia colorante posible. En los blancos, como directamente llega la uva a la bodega, prensamos y separamos el sólido del líquido y solo fermentamos el líquido, pues la coloración de los ollejos pues no tiene mayor intensidad, no tiene ninguna intensidad. Estaríamos de nuevo en la imagen más a la izquierda, o como mucho en la segunda. También hay otro tipo de elaboraciones de vinos blancos donde se hace una maceración de los ollejos con el mosto previo a la fermentación, con lo cual tendremos un color más intenso, porque ya hemos dejado macerar un poquito, o
Una vez que termina la fermentación, se hace la llamada crianza sobre lías. Esas levaduras que han sido las protagonistas de la fermentación, cuando ya conseguimos el grado alcohólico deseado, 11, 12, 13, 14 grados, esas levaduras mueren y se depositan en el fondo del depósito. Pero también están cargadas de proteínas, aminoácidos y muchos elementos nutrientes que son beneficiosos para el vino. Entonces, el enólogo decide dejar en contacto, entre comillas, entre grandes comillas, en infusión, esas lías, esas levaduras muertas con el mosto durante X tiempo para que el mosto se enriquezca. A la vez que se enriquece, va a tomar una coloración más intensa, más tirando hacia la segunda y tercera imagen de nuestra foto, que si lo hubiéramos dejado directamente después de fermentar, estabilizamos y embotellamos. ¿Vale? Con lo cual, el método de elaboración influye de manera crucial en los vinos blancos. ¿Alguna duda sobre vinos blancos? ¿No? Y luego, como veis en el párrafo final, hay variedades llamadas blancas, que son blancas, pero que tienen la pulpa rosada o grisácea. La garnacha roja, la xarel·lo rosada. Hay muchas variedades que son híbridos, son mutaciones de variedades que siguen siendo blancas, pero tienen esa tonalidad en la piel un poco más oscurecida. Entonces, bueno, pues estas variedades también por su naturaleza, por su genética, van a dar tonos un poco más intensos, no tan pálidos ni tan acerados, color cera de vela. Hay vinos que son casi acuosos, ¿no? Pues aquí todo lo contrario. Estas variedades ya de entrada te van a dar un color más intenso. Y si haces una maceración, pues más intenso. Y si la pasas por barrica, pues más intenso aún. Y si la añada fue muy calurosa, más aún. Esos son los 4 parámetros a tener en cuenta. Israel, una consulta. Dime. En cuanto a la maceración de los vinos naranja, que no sé si están en España, Sí, ¿por cuánto tiempo los dejan macerando con los ollejos? pues durante meses. Más o menos cuánto. Normalmente es una decisión del enólogo, obviamente, pero suelen estar meses. Y los vinos naranjas son una tendencia de los últimos 5 o 10 años, Sí. pero en España se vienen realizando desde tiempos ancestrales. Lo que pasa es que nunca le hemos dado la importancia que debieran, ¿no? Yo recuerdo en mi infancia, mi abuelo era viticultor y mi abuelo hacía vinos naranjas. No lo llamaba vino naranja. Yo le decía, abuelo, pero los vinos blancos no se hacen así. Cuando yo empecé a estudiar, ¿no? Que yo creía que sabía mucho. Sí. Abuelo, los vinos blancos no se hacen con las pieles, no se fermentan con las pieles y luego se dejan reposando con las pieles. Los vinos blancos se prensan y solo se fermenta el mosto. Y mi abuelo pues se reía de mí, ¿no? Sí que es ¿Y verdad con que es una qué uva tendencia lo suelen actual. Dime. ¿Con qué uva lo suelen hacer en España? Pues en el caso del ejemplo de mi abuelo, que era un viticultor de la Comunidad de Madrid, en Madrid se hacen estos vinos que se llaman los vinos sobre madre, están registrados en el reglamento de la denominación de origen y se hacen con la variedad, principalmente con la variedad Malvar. Es una variedad propia de la Comunidad de Madrid, o la variedad Albillo, ¿vale? Pero sobre todo con la Malvar. Ok. Tienen que ser variedades que tengan poca capacidad de oxidación, que sean difícilmente oxidables, que resistan Claro. bien al oxígeno, porque como van a pasar mucho tiempo de maceración, pues si son variedades delicadas con muchas oxidasas, pues al final el resultado final va a ser vinagre, no vino. Cierto, sí. Ok. Pero Bueno, vamos, la pregunta inicial, el tiempo de maceración suelen ser algunos, no muchos meses, pero algunos meses. bien. 2, 3 meses, por ahí. Y luego hay otra técnica que se elabora sobre todo en Cataluña, que es la de Sol y Serena, en muchas zonas de España. En Castilla-La Mancha yo también la he visto, y en muchas otras zonas, pero es típica de Cataluña, que es colocando el vino ya terminado y sin ollejos en damajuanas de Sí. cristal, y se dejan, como el propio nombre indica, al sol y a la serena, al sol y a la noche. Se dejan al aire libre o a la acción de la luz solar, a la luz del día,
para que esa luz vaya oxidando a través del cristal, vaya oxidando el vino y lo vaya colocando en unas tonalidades anaranjadas. Pero bueno, nos salimos un poco del Eso tema. es totalmente nuevo para mí, gracias. No, pues es muy interesante. Y Son vinos también con esas características un poco más densas, más suntuosas, con Sí. colores más oscuros, anaranjado, pardo. Son vinos interesantes también. Sí. Bueno, pues vamos con los tintos. Tampoco estoy muy Sí. orgulloso del dibujito, pero bueno, nos ayuda un poco a entender, como hemos visto igual, la evolución de los blancos. De izquierda a derecha, los vinos tintos jóvenes van a tener tonalidades más tirando a púrpura, violáceo, y cuando ya van evolucionando, pues pasamos a el rojo picota, rojo granate, más clarito sería el rojo rubí, y cuando ya van evolucionando más, ya pasamos a esos nombrados tonos que he comentado antes, de ladrillo, teja, color ocre. ¿Vale? Los vinos tintos, igualmente que los blancos, pues su tonalidad responde a el método de elaboración, a la añada, a la variedad de uva, como he puesto el ejemplo de la Monastrell y la Pinot Noir, unas tienen mucho color y otras tienen poco, con lo cual si vemos una Monastrell que tiene poco color, sí que encendemos una alerta. Y si vemos una Pinot Noir con mucho color, pues también encendemos una alerta para ver por qué se salen del canon, ¿no?, de su variedad. La Pinot Noir seguramente hayan hecho una maceración muy intensa, por eso tiene más color, y la Monastrell podemos intuir que ha sido un año fresco, un año quizá lluvioso, hubo lluvias en la época de maduración y la uva engordó mucho de agua, con lo cual se diluye el color. Estoy haciendo elucubraciones, estoy haciendo intuiciones. Luego en nariz y en boca comprobaremos. ¿Vale? Bien, en cuanto a los vinos tintos, ya conocemos las sustancias que son en la piel de la uva. Lo que encontramos son aromas, como hemos dicho, y polifenoles. Esa palabreja que escucharéis mucho y leeréis mucho si leéis de vinos. Los polifenoles son, por un lado, los taninos y, por otro, la materia colorante, esos antocianos y flavonas que hemos dicho. ¿Vale? Entonces, a mayor cantidad de polifenoles, de tanino, que es un fijador del color, y de antocianos, pues más intensidad de color tendremos, y esa evolución de izquierda a derecha en el dibujo será mucho más lenta. ¿Vale? Sin embargo, pues un vino tinto joven es un vino tinto para consumir en los 2, 3, como mucho 3 años siguientes a la vendimia. Mejor en el año siguiente a la vendimia, también en el segundo, y posiblemente todavía esté para tomar en el tercero o a mitad del tercero. ¿Vale? Sin embargo, un vino tinto, en lugar de embotellarlo recién fermentado, lo pasamos por barrica. Esa barrica, a priori, le va a quitar un poquito de color. Ya nos vamos a ir al escalón 2, a lo mejor. Si pasa un poquito solo por barrica, al 2 o al 3. Le va a quitar color, pero luego va a hacer esa barrica, lo que provee al vino, el beneficio que le da al vino, es que va a ser más longevo. Su evolución hacia los tonos ladrillo y teja va a ser mucho más lenta. La barrica le da como un armazón para preservarlo. A priori le quita color, porque la lucha con la barrica del vino es intensa. Por eso cuando el enólogo decide poner un vino en barrica 12 meses, 18 meses, 24 meses, tiene que estar seguro de que ese vino está cargado de polifenoles, es decir, de materia colorante y de tanino, que va a preservar el color, y también que ese vino tenga una buena acidez y un buen grado alcohólico, que son otros 2 elementos que preservan el color, que lo mantienen. Porque la barrica, después de 24 meses, le va a dar una buena paliza al vino. Y si no entra bien cargado de esos polifenoles, y de esa acidez y de ese grado alcohólico, cuando sale el pobre, sale despojado de color en la imagen de la derecha del todo, y bueno, quizás excesivamente amaderizado. Los aromas y los sabores del vino van a estar dominados por la barrica, porque el vino no era lo suficientemente fuerte, potente en polifenoles, en grado alcohólico y en acidez para enfrentarse a ese combate. Sin embargo, si sale victorioso de ese combate, ese vino va a durar mucho más en el tiempo. Vale, eso es muy, muy importante que lo tengáis en cuenta. Pasamos a los vinos rosados. Los vinos rosados, pues realmente
depende muy mucho del tipo de elaboración. Podemos hacer vinos rosados con mezcla de uvas blancas y tintas. Si ponemos muchas blancas y menos tintas, pues tendremos unos tonos, como veis, más a la izquierda. Los tonos piel de cebolla, rosa pálido, etc. Y si hacemos más proporción de uva tinta, o quizás solo de uva tinta, porque también se puede hacer vino rosado solo de uva tinta, pues tendremos las dos tonalidades de la derecha. Un rosa frambuesa, un rosa fresa. Hola, Israel, ¿te puedo hacer una pregunta ya que estás hablando del tema de rosados? Sí, Entendía, y quizás esté equivocado, que los rosados eran actualmente, los últimos 10, 15 años, basados en uva tinta. No sé si acá en España hay un porcentaje todavía de vinos mezcla sí. blanco y tinto. En Y España podemos hacer, según la legislación española y la europea que nos autoriza, en España están los rosados y los claretes. Gracias por bueno, puntualizarlo porque yo... pero cuando decimos rosado podemos separar el clarete, sería el que está mezclado, y el rosado el que es una tinta con una Claro, maceración corta. cuando yo he empezado a hablar de los rosados, me gusta tu pregunta porque me rectifica un poco. Cuando he dicho que se mezcla uva blanca y tinta, ahí en lugar de decir rosado, tiene que decir rosado clarete. Ok. Es la modalidad de vinos que se elaboran en España con mezcla de uvas blancas y uvas tintas. Ok. Y ¿Y ese luego vino cuando... ese vino es de calidad? ¿Puede llegar a ser de calidad o es un Sí, vino claro. Sí, sí. Sí, bien elaborado, con uvas de calidad, por supuesto, sí, sí. y tiene DO, IGP, tiene Sí, alguna sí, denominación sí. para encontrarlo en alguna tienda o en alguna bodega? Es decir, ¿cómo lo Sí, encuentro tienes yo? claretes de cigales, sobre todo los más famosos de España son los claretes de cigales en Valladolid. Y la etiqueta dice clarete, rosado clarete. Es decir, ¿cuál es la Suele decirlo, identificación para saberlo? sí, suele decirlo. Ok. Entonces, lo que está prohibido en España es mezclar vinos blancos y tintos, vinos hechos, cosa que en Francia sí se puede. La Comunidad Europea sí autoriza en Francia hacer el ensamblaje. Una vez vinos terminados, los mezclan en diferentes proporciones. En España eso está prohibido. En En España, España lo que entonces, podemos ¿en hacer qué? es mezclar uvas. Mezclamos las uvas Y y, después prensás. claro, y vinificamos conjuntamente. Y el color te va a venir dado por la proporción de uva blanca mayor o menor que hayas puesto. Perfecto. Cierro el micrófono así seguís charlando. Gracias, muchas gracias por tu pregunta porque has aclarado un poco mi explicación. En España tenemos esos dos tipos de rosados. Rosado clarete, mezcla de uva blanca y tinta, y rosado solo con uva tinta. Cuando lo hacemos solo con uva tinta, para darle color, como ya sabemos que el color está en la piel, pues hacemos una leve maceración del mosto con las pieles, hasta conseguir el color rosado que queremos, ya sea el número 3 o el número 4, en función del vino que tenga en mente el enólogo. ¿Vale? Y si seguimos macerando mucho más, pues hacemos un tinto, ¿vale? Por eso es una breve maceración y se hace en frío, una infusión en frío para extraer más lentamente la materia colorante, ¿vale? Entonces, normalmente el color de los rosados va a depender mucho más de la elaboración que de la variedad de uva y de la añada. Y luego, ¿qué analizamos en esa fase visual? En la fase visual vamos a buscar atributos. Ya hemos visto, hemos hablado del color, de la limpidez, la fluidez, el ribete, es la evolución del vino, vamos a ver ahora, la lágrima y la capa o intensidad de color. Estos son los atributos que vendrán en vuestra ficha de cata que os enviaremos y que no se nos pueden olvidar en esta primera fase de análisis visual del vino. El color, bueno, ya hemos comentado bastante sobre ello. Vamos a analizar primero el tono, es decir, vamos a describir si es un rojo picota, un rojo rubí, un rojo granate, teja, ladrillo o púrpura. Y eso, como ya hemos visto, nos va a dar ciertas informaciones, en los vinos blancos igual. Y luego el brillo, del vino responde a esa luz que decíamos, esos haces de luz que el vino absorbe y reemite. ¿Vale? Entonces vemos en la superficie del vino, cuando lo observamos, vemos que es brillante. Eso es típico de los vinos jóvenes, de los vinos recién embotellados. Un reserva no va a ser brillante. Un gran reserva, ya son abuelitos, entonces ya no tienen la piel tersa como el nieto o la nieta. Pues tienen otros atributos, tienen muchas historias que contar, tienen mucha calidad,
pero no, una de sus cualidades no va a ser la juventud, ¿vale? Entonces el brillo siempre nos da un indicio de juventud, pero también, curiosamente, el brillo es un síntoma de buena acidez, de un pH muy bajo. Cuando veamos un vino muy brillante, pues concluimos que es un vino joven, porque tiene ese brillo de juventud, y por consecuencia tiene una buena acidez, porque la acidez en la evolución del vino en botella, la acidez se va diluyendo, se va perdiendo también. Entonces, un vino joven va a tener mucha acidez, lo cual va a ser un indicio de que el vino va a ser brillante. Si tenemos ese vino joven que decíamos antes, de 2022, y no está brillante, sino que está velado, no tiene brillo alguno, pues ya encendemos una alarma. ¿Vale? Eso es importante. Y luego la intensidad de color. La intensidad de color, que ya he apuntado, que puede depender de la variedad, de la añada. Cuando es un año muy caluroso, con mucha insolación, pues también otra broma de las mías, así muy tonta. Cuando nos da mucho el sol nos ponemos morenitos, el vino pues también. ¿Vale? La intensidad de color aumenta. Y cuando no hay muchos días de sol en la época de maduración, pues el vino no tendrá tanta intensidad de color. La limpidez es algo que se le supone al vino. El vino tiene que ser limpio y brillante a priori, salvo que tengamos un reserva, y ya sabemos que los abuelitos pues tienen sus achaques, aunque tienen mucha sabiduría, tienen sus atributos, pero uno de ellos no va a ser la juventud. Entonces, bueno, pues la limpidez es algo que se puede conseguir en la bodega, es decir, filtrando, clarificando, limpiando muy bien el vino, para que esté presentable, entre comillas, de cara al público, y que no eche para atrás a nadie en la fase visual, ¿no? Sin embargo, bueno, pues bodegueros que están muy seguros de su producto, no buscan esa imagen limpia, brillante, sino que omiten la fase de filtrado o de clarificación porque, como decía antes, quieren imprimirle una personalidad rústica y de campo a su vino, con los riesgos microbiológicos que eso conlleva, pero se la juegan y lo hacen con seguridad. No es que se la jueguen, lo hacen con toda seguridad y asumiendo riesgos. Pero también tiene sus beneficios, ¿no? Entonces, un vino limpio y brillante es la primera frase que suele decir un sommelier a la hora de catar un vino o de analizarlo visualmente. Pero no es una condición indispensable, quiero decir. Podemos encontrar vinos que sean, aunque sea joven, sea menos limpio, menos brillante, pero que luego en nariz y en boca expresen toda ese carácter del terroir, del viñedo concreto especial del que han salido esas uvas. ¿Vale? Todo en la fase visual, ya decimos, lo cogemos con pinzas. Y luego ya confirmamos las pistas que hayamos extraído en la fase visual, las confirmamos en la olfativa. La fluidez, ya la hemos comentado, es cuando cogemos la copa y la movemos, tiramos un poquito la copa, si lo que tenemos en la copa es un vaso de agua, pues no va a haber lágrima alguna. No se va a quedar gotitas adheridas a las paredes de la copa. Sin embargo, un vino tiene más densidad y sobre todo tiene grado alcohólico, glicerina, que es otro alcohol, y tiene azúcar residual. Entonces, el azúcar y el alcohol son elementos que le dan untuosidad, que le quitan fluidez al vino. Entonces, al mover la copa, se van a quedar esas gotitas adheridas, el agua que pesa menos se va a evaporar y se va a quedar el alcohol, si hay no exceso de alcohol, pero si hay un grado considerablemente alto de alcohol o un nivel de azúcares residuales también de un vino dulce, pues esas gotitas se van a quedar pegaditas y van a bajar más o menos lentamente por las paredes del cristal. Eso lo vamos a analizar también. Y vamos a sacar conclusiones de ello. Si es una lágrima densa y baja poco a poco, bueno, pues concluimos que ese vino o es un vino dulce o tiene bastante azúcar residual, o es un vino que tiene un grado alcohólico considerable. Bueno, ¿cómo salimos de dudas? Probándolo, oliendo y probando. Pero ya tenemos dos opciones a descartar una de las dos, o a lo mejor las dos son válidas. Es un vino dulce con un grado alcohólico alto. Todo lo contrario, pues es un vino con lo que nos da un indicio es del cuerpo del vino. Cómo se va a comportar en boca, qué textura va a tener en boca. Fijaros, a la vista ya estamos detectando cualidades que nos va a expresar el vino en boca. Si tiene la grima gruesa y baja despacio, ese vino va a ser untuoso, graso en boca, va a tener cuerpo, nos va a llenar la boca, va a tener volumen. Todo lo contrario sería un vino de cuerpo ligero, ni mejor ni peor.
es otro estilo de vino. A ti te puede gustar más los vinos potentes o te pueden gustar los vinos tintos más ligeros. Es una cuestión de estilo de vino. El ribete. El ribete es esa evolución que hablábamos del vino. Estamos ya en la hora, pero estoy terminando, no os preocupéis. Esta parte del ribete por lo menos me voy a detener porque es importante. Cuando inclinamos la copa en el protocolo de cata, inclinamos la copa sobre un fondo blanco, en nuestra mesa tenemos un papel en blanco o un mantel blanco, o la mesa es blanca, inclinamos la copa a 45 grados, miramos desde arriba y veis que el vino forma como una especie de huevo, una forma de huevo, de óvalo. Pues el ribete es ese borde exterior que veis con un color más clarito en la punta en la orilla del vino, tocando con el cristal. Ese yo le llamo el carnet de identidad del vino. Es el que nos dice la edad. No la edad exacta, pero sí el estado de evolución. Acordaros de todos estos colores. A ver, me voy rápido. Todos estos colores que hablábamos, que los más jóvenes eran púrpuras, luego iban pasando a picota, granate, color cereza, rubí, y luego ya pasábamos al ladrillo y al teja en la evolución natural del vino. Pues eso es lo que vamos a ver en ese ribete, en ese borde exterior, en ese anillo exterior, cuando inclinamos la copa a 45 grados. Y nos va a decir más o menos qué punto de evolución. Y sobre todo, tenéis que fijaros no solo en ese punto de evolución y definirlo, sino en la diferencia de ese con el centro de la copa. Si la copa en el centro tiene un color tirando con síntomas de juventud, de color picota con notas púrpura, sin embargo en el ribete tenemos notas ladrillo, es que ahí no hay armonía, ahí ha pasado algo, hay una evolución precipitada, ese vino ha tenido una mala conservación. Tiene que haber coherencia entre el centro y el estudio de la evolución que se hace en el ribete exterior. La capa es la intensidad, es lo que hablábamos antes, la luz que rebota, los haces de luz que rebotan en el vino porque tiene mucha intensidad, mucha capa, una capa alta, entonces la luz no penetra. Si el vino es muy transparente, es porque la luz penetra y entonces estaremos hablando de una capa baja, una baja intensidad. Esa Pinot Noir que decíamos antes, o la capa alta sería de esa Monastrell o esa Bobal que también comentábamos que tiene mucha intensidad de color. El método de elaboración también va a participar en esta capa. Si hacemos una maceración muy intensa de los ollejos con el mosto, conseguiremos más color. Si no hacemos maceración o hacemos una maceración muy cortita, vamos a tener, bueno, si no hacemos maceración tendremos un vino blanco hecho con uvas tintas. Si hacemos una maceración muy cortita, tendremos un vino rosado. Y si vamos un poquito más para allá, pero sin pasarnos en tiempo de maceración, tendremos un vino tinto de capa baja, de poca intensidad. Eso también es una decisión del enólogo. ¿Qué tipo de vino queremos hacer? Teniendo en cuenta también que la genética de cada variedad te va a aportar una cantidad mayor o menor de intensidad de color. Luego tú la utilizas, la explotas o la disminuyes en el método de elaboración. Y la lágrima, que lo hemos comentado hace un momento. La lágrima, que es ese alcohol o ese contenido en azúcares que nos va a indicar o nos va a dar información sobre el cuerpo del vino. Pues nada, como siempre, recomendando y que recomendéis el consumo responsable e inteligente y de calidad. Yo siempre digo, bueno, vamos a beber con moderación, pero vamos a beber calidad. Muy bien, pues sobre la hora, como es habitual en mí. ¿Tenéis alguna preguntita que queréis formularme ahora? ¿He ido demasiado rápido? ¿Se ha entendido todo? Comentadme, por favor. En el chat o con el micro abierto. En el chat ya me va a ser un poco difícil contestar a todas las preguntas porque... Oh, perfecto, Israel. Buenísimo. Sí, muy interesante, ponen por aquí, me alegro mucho. Tengo la sensación de haber ido muy rápido porque es una materia muy interesante, esta fase visual que parece la fase más denostada de la cata. Hay sumilleres que miran y bueno, sumilleres y no sumilleres, ¿no? Que directamente pasan a la nariz o directamente a la boca y luego ya lo huelen después. Pero a mí la fase visual me parece súper divertida porque, bueno, pues vamos adivinando cosas
partimos con 3 opciones y ahora en la fase olfativa vamos descartando. Y descartamos una y luego en la fase gustativa descartamos la otra y ya nos quedamos con la versión que creemos nosotros que es, ¿no? Estoy hablando de una cata ciega. Si tenemos la botella delante, pues es más fácil identificar los atributos, el porqué de los atributos. Si es un vino de zona fría, pues ya intuyo que va a tener menor intensidad de color. Si es un vino de zona cálida, intuyo que va a tener más. Si es una Pinot Noir, intuyo que va a tener menos. Si es una Monastrell, intuyo que va a tener más, sabiendo la información previa. Pero si estamos ante una cata ciega, es un reto, ¿no? Empezar a intentar adivinar las características del vino y luego ya al final de la cata miras la botella y dices, pues me he equivocado. Pero también con eso se aprende, ¿no? Muy bien, ya os digo, las preguntas del chat, si os parece, mañana me las anoto ahora después de la clase y mañana las revisamos. A primera hora lo que hacemos es, si ha quedado algo pendiente, como veo aquí, Vivencio, que comenta algo de los claretes. Si os parece, como ya me he pasado tiempo, no quiero de verdad, no es por mi parte, simplemente porque vosotros tenéis cosas que hacer también y me gusta ajustarme a los tiempos de la clase y no quitaros más minutos, ¿vale? Mañana, esta pregunta de Vicencio y otras que habrá en el chat, la respondemos. ¿De acuerdo? Bien, Perfecto, No sé si os muchas ha faltado que gracias. pusierais el nombre, gracias. pero vamos, os lo recuerdo ahora antes de que os vayáis. Quien no haya puesto el nombre en el chat, tenemos ahora, antes de que cierre, tiempo para que lo hagáis. Muchísimas gracias por la asistencia de nuevo. Espero que haya sido productivo, que lo hayáis disfrutado. Y Muchas mañana nos gracias. vemos. Mañana resolvemos dudas de fase visual a primera hora y nos metemos de lleno con la fase olfativa. Que si ya la visual fue interesante, creo, pues la olfativa cobra mayor interés, ¿verdad? Y más complicada. Sí, bueno, quizá es la más complicada, pero es también otro reto, otro reto. Gracias, Israel. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias, chao. Hasta mañana. Pasad buena Chao, tarde. chao. Gracias, hasta mañana. Gracias, hasta mañana. Hasta mañana, gracias.